confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza yo tendré. Aleluya, aleluya. No solo del pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Un gusto saludarles, hermanos, que sea el Espíritu Santo que nos dicte lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. El día de hoy quiero compartir con ustedes la lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente que lleva 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, la palabra de Dios está viva y se nos da como un regalo preciado para nuestra salvación, pero también para que día con día podamos refugiarnos en ella, en las distintas situaciones que estemos pasando. En el Santo Evangelio de este día, Jesús nos quiere confirmar una vez más que Él está cerca de nosotros, que podamos reconocerle, pero sobre todo que podamos serle fiel como Él es con nosotros. Y la palabra de Dios se nos hace cada día más cercana cuando nos disponemos a escucharle a través de su palabra. Pero también aumenta nuestra fe. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes esta pequeña reflexión dividida en 2 partes. La primera, resaltando la fidelidad de Jesús. Nos dice el Santo Evangelio: vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente, ya lleva 3 días conmigo y no tienen qué comer. Hermanos, quiero darles un pequeño concepto de lo que es la compasión. Dice que la compasión es un sentimiento humano que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento del otro. La compasión es la percepción y la compenetración en el sufrimiento del otro, pero aún más es el deseo y la acción de aliviar, reducir o eliminar por completo tal situación dolorosa. Vemos palpablemente cómo Jesús se compadece de aquellas personas, ve su necesidad y no solo la ve, sino que la hace suya. Comprende lo que estaban pasando en ese momento. Ahora bien, para con nosotros, Él se compenetra con nuestros sufrimientos, ve nuestras necesidades. Y algo muy importante que nos muestra el Evangelio, nos dice que
vio Jesús que lo seguía mucha gente y que no tenían que comer. Vio la necesidad, pero aún más se compenetró con ese sufrimiento, con esa necesidad que tenía, pero no solo se quedó con verlo, ni con el deseo, sino con la acción de poder aliviar y reducir y eliminar por completo esa necesidad que estaban pasando aquellas personas. Si nosotros, hermanos, nos decidimos a seguir a Jesús con paso firme y buscarlo en su palabra, Él está dispuesto también a compenetrarse con nosotros y a llevar nuestros sufrimientos, pero también a poder aliviarnos y a poder ayudarnos a llevar esa carga que muchas veces es pesada para cada uno de nosotros. Y si también nosotros colocamos nuestros asuntos en sus manos, esos asuntos ya no solo serán nuestros, sino también serán de Jesús. Y recordarles también con la palabra de Dios esto que estamos viendo, que Jesús ve nuestras necesidades. En Filipenses capítulo 4, versículo 19 nos dice: y mi Dios proveerá a todas nuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En el libro de Job, en el capítulo 34, versículo 21, también nos dice: porque sus ojos observan los caminos del hombre y él ve todos sus pasos. En el mismo libro de Job, capítulo 24, versículo 23, se nos dice: les proveerá seguridad y son sostenidos, y los ojos de él están en sus caminos. Vemos, hermanos, la fidelidad de Jesús para con nuestra vida. Y la segunda parte de esta reflexión es: le llamé faltos de fe. Dice el Evangelio que sus discípulos le respondieron a Jesús: ¿y de dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Muchas veces actuamos como los discípulos y se nos vienen estos sentimientos o pensamientos a nuestra mente que decimos: ¿cómo voy a resolver este problema si no tengo salida? También se nos viene a nuestra mente: ni modo, igual va a salir mal, no tengo nada que ofrecer, etcétera. Tantas cosas que como cristianos colocamos primero esos pensamientos negativos, esos problemas, esas circunstancias, antes que a Dios. Y todo esto nos pasa, hermanos, porque estamos faltos de fe. Pero miren cuán grande es el amor de Dios para con nosotros, que viendo nuestra poca confianza, nuestra poca fe en Él, aún así toma lo poco que tenemos y lo multiplica según su gracia. Si se fijan, Él no reprocha a los discípulos por esa pregunta que ellos le hacen cuando le dice: ¿y de dónde vamos a sacar pan para alimentar a toda esta gente? Sino más bien, toma lo poco que ellos tenían y lo utilizó para realizar el milagro. A veces, hermanos, hay pocas ganas de orar o no tenemos ganas de orar. Pues en ese momento, aunque sea con esas pocas ganas que tengamos, les animo a que podamos dar ese paso de fe y hagamos esa oración con convicción, que Jesús nos escucha y está atento a nuestras súplicas y Él obrará con poder y hará el milagro en nuestras vidas. Y no es porque Él se merezca lo poco, hermanos, sino porque en nuestra condición humana, Él se deja llevar por su amor infinito y deja a un lado nuestros sentimientos de tristeza, de angustia, los transforma y actúa con su poder en nuestras vidas. Entonces, hermanos, el día de hoy, si estás pasando una dificultad, si tienes un problema o estás en un callejón sin salidas, te pido que en este momento lo pongas en las manos de Jesús y Él va a obrar para bien en tu vida. Utilizará
esa dificultad, ese problema, para darnos una enseñanza de vida, para hacernos más fuertes, para hacernos crecer. Y ahí, dejándonos en las manos de Dios, veremos la gloria de Dios, veremos su poder y su fidelidad. El día de hoy quiero que nos preguntemos en el transcurso del día, ¿estoy dispuesto a dar lo poco que tengo a Jesús para que Él lo transforme y lo multiplique? Hermanos, un gusto para mí haber compartido esta pequeña reflexión y quiero que como jaculatoria en el transcurso del día podamos decir: Dios es mi salvación y mi gloria, es la roca que me fortalece, mi refugio está en Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré, si contra mí se levanta